Hola a todos, mi nombre es Inmaculada Caro Rodríguez de la Universidad de Sevilla y quiero ante todo darle las gracias al grupo de investigación Escritoras y Escrituras por darme la oportunidad de participar y por supuesto quiero darles también las gracias a ustedes por su atención. Quiero hablarles de María Stuart y su defensa feminista bíblica. María Stuart fue la primera feminista abolicionista, capaz de tener la valentía de hablar ante una audiencia mixta de hombres y mujeres, blancos y negros. Ella decía: no hay cadenas tan desgarradoras como las de la ignorancia. Realmente, ahora mismo, hablar ante una audiencia mixta de hombres y mujeres, blancos y negros, no es nada novedoso, pero en el siglo XIX, teniendo en cuenta que ella nació en 1803, sí que tenía bastante mérito. No tuvo la oportunidad de tener una educación reglada, solamente tuvo la ocasión de aprender a leer y a escribir y su texto de referencia era la Biblia. Siempre se sintió atraída por el texto bíblico. Durante un tiempo ella combinaba estos estudios con tareas típicas que una mujer en aquella época llevaba a cabo, fundamentalmente la de ser una sirvienta. Ella contrae matrimonio con James Stuart, de ahí toma su apellido, porque ella se llamaba antes María Miller. Entonces, este señor es un veterano de la Guerra de la Independencia, mayor que ella, se dedicaba al comercio y realmente el matrimonio duró muy poquito tiempo debido a que fallece. Realmente ella no tuvo la oportunidad de conseguir la herencia de su marido y por la condición de ser mujer, encima también las circunstancias de que una mujer de raza negra, pues se juntaba una combinación de que en aquella época era explosiva y se le negó esa oportunidad. Tras la muerte de su marido, ella se aferra mucho al texto bíblico y entonces se autodenomina una guerrera de Dios y empieza a buscar en el texto bíblico referencias que ella toma para justificar que hombres y mujeres de todas las razas somos iguales. Entonces, lo primero que ella toma es el Génesis, el capítulo 1, versículo 27, que dice: creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, si Dios decide crear al hombre y a la mujer como iguales, ¿cómo es posible que la sociedad venga y al final decida quién es esclavo y quién no lo es? Sigue leyendo más adelante, investigando el texto bíblico y llega a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Otro argumento más que refuerza el hecho de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, tenemos también otra cita más que corrobora este espíritu de igualdad. En Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, ella decide tomar una parte activa en esta idea de la igualdad entre hombres y mujeres, porque ella no quiere que sea una simple idea que parte de ella y que se queda en su interior, sino que quiere ponerla de manifiesto. Entonces, conoce a ciertas personas que le ayudan en el camino a difundir estas ideas. Por supuesto, su argumentación tiene tintes religiosos, porque para ella la Biblia es el origen de la igualdad. Entonces, conoce a William Lloyd Garrison,
que era dueño de un periódico llamado The Liberator, y él decide implicarse en la difusión de los pensamientos de María, que ya había escrito ensayos, y entonces él decide publicarlos, pero más aún decide transformar esos ensayos en panfletos para irlos difundiendo y que el pensamiento se extendiera a más allá de los lectores de su diario. Ahí tenemos una imagen de Liberator, y esa difusión continua hace que tenga la oportunidad de presentar sus pensamientos en el Franklin Hall. Es cierto que ahí fue la primera vez y fue el escenario de la difusión del pensamiento en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Solamente pudo dar 4 discursos en esa temática, debido a que fue acabando bastante decepcionada por el hecho de que, bueno, ante la audiencia tuvo un gran éxito, pero poco a poco recibía bastantes críticas posteriores que acabaron mermando su ánimo a seguir hablando, a seguir siendo una activista militante, como ella se consideraba. A las mujeres las animaba a que se perdiesen en lo que ella decía o denominaba montañas de cacerolas y teteras, y que no se quedaran como amas de casa y participaran en la sociedad, porque ella creía que la mujer afroamericana era el artífice del cambio. Sin embargo, a los hombres afroamericanos los tildaba de cobardes y frívolos. Entonces, a partir de ahí, realmente María empezó a desanimarse, porque no solamente recibía críticas por parte de personas de la raza blanca, sino que también recibía críticas de los propios hombres afroamericanos, y eso llegó a desanimarla bastante. Ella publicó una recopilación de sus pensamientos en una obra llamada La religión y los principios puros de la moral. Entonces, ahí vemos una recopilación de su pensamiento y de sus ideas que en aquella época fueron bastante sorprendentes. Ella estaba totalmente a favor de la educación, de que cualquier persona tenía que aprender a leer y escribir, porque eso también, el hecho de no aprender, era una forma que contribuía a ser esclavo. Entonces, pues la educación y la religión para ella tenían que estar unidos al 100%. Para ella, ella no concebía el que una cosa pudiera estar desligada de la otra. Tenían que tener la oportunidad de tener unos ciertos sentimientos que pudieran despertar la conciencia hacia la igualdad. Por eso ella no quería desligar la educación de la religión. Ella luchó por un replanteamiento de lo establecido. Entonces, que nadie debiera estar limitado por el hecho de ser ni hombre ni mujer, ni por tener una raza u otra, porque para ella Dios había creado a los hombres y a las mujeres de la misma manera. Y entonces, al haber sido esta idea procedente de una entidad divina como es Dios, era inconcebible que el hombre pudiera enfrentarse a los designios de Dios. Entonces, ella concebía que los hombres tenían que tratarse como hermanos, hombres, mujeres, miembros de todas las razas, y ella se preguntaba cuando le criticaban el tema de su activismo: Am I not a woman and a sister? Es decir, ella se consideraba una persona en total igualdad de condiciones como para poder hablar y para poder expresarse con las mismas capacidades que cualquier otra persona.
Una vez que ella se desanimó después de haber dado las 4 conferencias o los 4 discursos públicamente, decidió abandonar el activismo de forma pública, pero dejarlo un poco más para el ámbito privado. Entonces se unió a un grupo literario para mujeres afroamericanas, en donde se producían debates más íntimos, y a nivel profesional se dedicó a ser profesora y enfermera. Como última obra recopilatoria de todo lo que ella había hecho como articulista, como ensayista, tenemos la obra Meditations, en la que ella, pues al final, bueno, le costó trabajo publicarla, tuvo que estar un tiempo ahorrando de lo que conseguía como profesora y como enfermera, pero finalmente pues tenemos esta obra donde realmente podemos considerar que resumen sus pensamientos con respecto a la igualdad entre todas las razas y entre hombres y mujeres. Nadie puede negar que aunque acabara desanimada, ella tuvo la valentía cuando se le criticaba bueno, que por qué se dedicaba a hablar en público, a intentar abrir ahí un nuevo ámbito, y no se conformaba con el lugar donde le había correspondido estar por su condición de mujer y por su condición además de ser una mujer negra. Y ella decía que no la iban a callar, que no se iba a amedrentar por lo que le dijeran, que mientras que ella quisiera y tuviera fuerzas, que ahí iba a estar y que iba a defender lo que creía justo en función de lo que ella había aprendido de sus lecturas bíblicas. Es cierto que durante un tiempo su legado ha quedado ensombrecido, pero sí que hay un cierto movimiento hacia recuperar toda la labor que ella hizo en su día como la primera mujer abolicionista que tuvo la capacidad de hablar ante un público mixto. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.